De hoy se encuentra con nosotros el doctor Humberto Arcila Ramírez. El doctor Humberto Arcila Ramírez es especialista en Derecho Penal y Criminología, Derecho Penal Juvenil y en protección jurisdiccional de los derechos del niño. Actualmente es juez penal del circuito para adolescentes con funciones de conocimiento en Medellín y es docente de la Universidad Autónoma Latinoamericana. También ha sido docente de la Universidad Ideas del Politécnico Marco Fidel Suárez y ha sido facilitador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Para nosotros es un placer contar con el acompañamiento y la gran experiencia con la que cuenta el doctor Humberto. Doctor Humberto, muchas gracias por ese espacio y por enriquecernos con su conocimiento. Bienvenido y estudiantes y este escenario es suyo. Buenas tardes para todos y todas. Me complace mucho la invitación que me ha hecho la doctora Joana para participar en este evento. La idea es compartir algunos conceptos en relación con el rol del apoderado de víctimas concretamente en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que no hay ninguna diferencia con el rol del apoderado de víctimas en el sistema de responsabilidad penal para adultos, salvo algunas excepciones. Entre ellas podemos citar que en el incidente de reparación integral propio de nuestro sistema, los padres del adolescente infractor o del adolescente sancionado o los representantes legales deberán ser citados como terceros civilmente responsables. Y la otra circunstancia que también se debe resaltar es la privacidad, la confidencialidad que se debe de acatar en nuestro sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Los tratados internacionales hacen causa común para indicar que todas las diligencias, documentación e identificación del adolescente infractor debe ser guardado con la más absoluta reserva, al punto que no puede ser conocido por personas extrañas al sistema de responsabilidad penal para adolescentes o de los actores del sistema. La función del representante de víctimas en general en el proceso penal es la de garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, como lo expresa pues el artículo 137 del Código de Procedimiento Penal. Y para tal fin pueden intervenir en todas las fases de la actuación penal, como en la indagación preliminar, en la investigación, en el juzgamiento y posteriormente en la apertura del incidente de reparación integral. ¿Quiénes pueden fungir como apoderado de víctimas? Para las víctimas mayores de edad puede actuar cualquier profesional del derecho o, en su defecto, un estudiante adscrito al consultorio jurídico de una universidad legalmente aprobada. Perdón. Si la víctima es un niño, niña o adolescente, el apoderado de víctimas necesariamente tiene que ser un abogado calificado. Lo dice el artículo 196 del Código de Infancia y Adolescencia, y nosotros asumimos que ese abogado calificado es un abogado titulado. Generalmente en nuestro sistema se nombran representantes de víctimas adscrito a la Defensoría del Sistema Nacional
de defensa pública. Los derechos de las víctimas en el proceso penal están la garantía de la comunicación, la fiscalía, desde el inicio de la actuación al momento de conocer la conducta contraria a derechos, ya sea por denuncia, por comunicación directa o por otro medio, debe enterar a la víctima de sus derechos y debe de suscribir un acta como constancia del enteramiento de esos derechos que tiene la víctima, sobre todo a la justicia y a la reparación del daño. También pueden reclamar de la Fiscalía la protección a su integridad y su dignidad cuando peligra por parte del agresor su integridad física o su dignidad. La Fiscalía puede solicitar ante el juez de control de garantías o ante el juez de conocimiento la imposición de medidas de protección a favor de las víctimas. Las víctimas pueden participar, como lo dije, en toda la actuación penal, no tienen ninguna reserva para ellos, aunque tiene sus cortapisas, porque la víctima puede aportar pruebas, mas no puede solicitar práctica de pruebas. Todas las pruebas que la víctima considere pertinentes, necesarias o útiles deben ser canalizadas por conducto de la Fiscalía, con el fin de no romper esa igualdad de armas que se pregona en el sistema de responsabilidad penal, ya sea de adolescentes o de adultos. Esa libertad de armas, perdón, ese equilibrio que debe existir entre fiscalía y defensa técnica o procesado debidamente asistido por su igualdad de armas, en estos eventos se resquebraja con la participación de las víctimas. Tan es así que hay varias universidades que no permiten a los miembros del consultorio jurídico participar como apoderados de víctimas en los procesos penales. Verbigracia, la Universidad de Antioquia y la Universidad Pontificia Bolivariana, porque conceptúan que la participación de la víctima en el proceso penal desquebraja esa igualdad de armas, porque en el proceso penal o en el sistema de responsabilidad penal, las dos partes enfrentadas es fiscalía y defensa y procesado a través del defensor, ya sea contractual o un defensor público, y que no debe existir otro sujeto procesal porque se resquebraja esa igualdad de armas. Por eso se ha dicho también que el incidente de reparación integral es un procedimiento ajeno al sistema penal y se ha abogado por parte de los colegios de jueces y la Federación Nacional de Jueces, sobre todo en el ámbito penal, a que el trámite del incidente de reparación integral no se inicia a continuación de una declaratoria de responsabilidad en materia penal, sino que se tramite ante la jurisdicción civil, entre otras cosas, porque el procedimiento que reina en el incidente de reparación integral se debe de rituar a través del Código General del Proceso. Y esa figura, pues ese procedimiento es extraño a los penalistas y es muy dispendioso tramitar un incidente de reparación integral cuando las reclamaciones son demasiadamente cuantiosas y hay un material de prueba muy profuso. Eso
representa para el penalista una carga muy difícil, ¿sí? La experiencia nos ha indicado que ese procedimiento es ajeno, el trámite del incidente de reparación integral es ajeno al sistema penal y que un civilista lo debe manejar con más ponderación y con más equidad. Pero hasta que ello no suceda, hasta que no se deslinde ese incidente de reparación integral del proceso penal, se debe continuar con esa disposición que trae el Código de Procedimiento Penal en sus artículos 103 y siguientes, la Ley 906 de 2004 que regula el procedimiento. Retomando entonces los derechos de las víctimas, decíamos que tienen derecho a participar, a aportar las pruebas que tengan en su poder o evidencia física, mas no pueden solicitar pruebas directamente. Esa solicitud de pruebas en el escenario de la audiencia preparatoria, que es el momento procesal, donde se debe solicitar los medios de convicción que se pretenden incorporar como prueba al juicio, allí, si la víctima considera que tiene una prueba valiosa para solicitar su práctica, pues las debe canalizar por conducto de la Fiscalía, más no directamente. Eso es un sofisma y que me parece a mí insulso, porque la víctima, si se le permite su participación en el proceso penal, ¿qué le impide que pueda solicitar directamente práctica de pruebas? Pero ahí el legislador, mediante un subterfugio, que lo tiene que pedir por conducto de la Fiscalía para no desequilibrar esa igualdad de armas, eso es insulso. La víctima, si la dejan participar en el proceso penal, nada obsta para que solicite también práctica de pruebas en igualdad de condiciones de la Fiscalía y la defensa. La víctima puede participar en la preclusión. Recordemos que la preclusión es un archivo o una terminación del proceso penal bajo unas causales específicas consagradas en los artículos 332 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, y su fin es dar por terminada la acción penal bajo esas causales que están en esas disposiciones. La víctima puede participar en esas audiencias de preclusión y puede oponerse a la preclusión, o sea, a la terminación de la acción penal, y puede incluso interponer recursos cuando la decisión le es desfavorable. También puede oponerse al principio de oportunidad, que como todos sabemos, el principio de oportunidad conlleva también a la terminación de la acción civil para uno o varios de los procesados. Y la víctima también puede oponerse a la aplicación del principio de oportunidad, mas no tiene derecho, pues, o puede oponerse, lo que no significa, pues, que el juez no pueda acceder frente a esa oposición, no pueda decretar la preclusión o no pueda avalar el principio de oportunidad. La víctima, entonces, a través de la jurisprudencia constitucional, la Ley 906 de 2004 se quedó corta en la protección de las víctimas, pero por línea jurisprudencial esa gama de protección se ha ampliado considerablemente.
Y como les comentaba anteriormente, las víctimas tienen derecho a participar en toda la actuación penal, con ciertas restricciones. Y ya en el incidente de reparación integral, que es el medio es el trámite procesal por excelencia para la víctima, porque allí pueden reclamar la víctima sus derechos a la reparación integral, que valga decir, esa reparación integral ya está reevaluada. Dice la jurisprudencia que la reparación, esa reparación debe de denominarse actualmente como compensación, porque la reparación in natura es imposible. Nadie puede cuantificar un daño, sobre todo el daño moral subjetivo. Es imposible de repararlo en la medida precisa del perjuicio que sufrió la víctima. Por eso entonces el llamado es a que ese incidente de reparación integral se llame incidente de compensación. Pero la ley 906 de 2004 lo sigue llamando incidente de reparación integral. Concretamente, el artículo 169 del Código de la Infancia y la Adolescencia, y esta es una de las diferencias que trae el sistema de responsabilidad penal de adolescentes con el sistema de adultos, en que en el incidente de reparación, los padres o representantes legales son solidariamente responsables y en tal calidad deberán ser citados o acudir al incidente de reparación integral a solicitud de la víctima. Esta citación se deberá realizar en la audiencia que abra el trámite del incidente. Entonces, aquí los padres son solidariamente responsables y deberán ser citados como terceros civilmente responsables. Y nos dice el artículo 169 de la Ley de Infancia y Adolescencia que las conductas punibles realizadas por personas mayores de 14 y menores de 18 años dan lugar a responsabilidad penal y civil. Hago mención a este grupo etáreo porque ese grupo etáreo es el que determina nuestra competencia. O sea, los adolescentes entre 14 y 18 años que cometan una infracción a la ley penal son de nuestra competencia. Tenemos que... ¿Quiénes son víctimas? Las personas naturales o jurídicas o demás sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido un daño como consecuencia del delito. Se dividen en víctimas directas, o sea, los perjudicados directamente con el delito, y las víctimas indirectas, que son las personas que resultaron indirecta o tangencialmente perjudicadas con el delito, verbigracia, los parientes más cercanos de la víctima de un delito de abuso sexual. Afecta a la víctima como también causa un dolor, una angustia y unos perjuicios materiales a los parientes de esa víctima de abuso sexual. Y también hay un actor popular, cuando resulten afectados bienes jurídicos colectivos, como cuando se afecta el medio ambiente, se contamina las aguas, y en fin, cualquier otra conducta delictiva que afecte bienes jurídicos colectivos.
Hay dos, hablando ya en el incidente de reparación integral, hay dos tipos de reparación, que es la simbólica, cuando se exige un perdón, cuando las víctimas esperan un perdón del agresor. Y también que se ofrezca garantía de no repetición y que colabore con la verdad de lo sucedido. La praxis judicial nos ha indicado que las víctimas piden, al pedir una reparación simbólica, lo primero que piden del agresor es que cuente la verdad de lo sucedido. Esa es una forma de reparación simbólica, porque así desprevenidamente podemos decir, bueno, la verdad nos puede afectar más. Cuando el agresor descarnadamente cuenta cómo le quitó la vida a un semejante. Pero la praxis judicial, como les digo, nos ha indicado que ese relato de la verdad es un principio sanador. Es un principio sanador para las víctimas. Quien lo creyera, pero el hecho de saber todos los pormenores del delito y de la forma como se perpetró, eso es un factor sanador para las víctimas. Entonces, la reparación simbólica es cuando la víctima pide perdón, se propende pues que ese perdón sea espontáneo y que no sea un perdón exigido o insinuado por alguno de los sujetos procesales. Se espera que ese perdón sea unas disculpas genuinas y que realmente obedezcan a la verdadera intención del agresor. La reparación material. Ya la reparación material, ya estamos hablando desde un aspecto monetario. Y se puede pedir dentro de la reparación material unos perjuicios morales subjetivados, que son los que hacen relación a la angustia, al dolor, a la intranquilidad y la zozobra que ha generado el delito en la víctima. Y los perjuicios morales objetivados son aquellos que repercuten en la vida o en la actividad normal de la víctima. Los objetivados. Tanto los perjuicios objetivados como los perjuicios materiales deben ser plenamente acreditados dentro del trámite del incidente de reparación integral, porque ellos pueden ser cuantificados a través de elementos materiales probatorios o evidencia física, a través de peritos o a través de testimonios u otra documentación que acredite la erogación monetaria que hizo la víctima por ocasión del delito. También se considera el daño a la vida de relación, que es un daño que la doctrina ha denominado daño por repercusión o rebote, que es la afectación que imposibilita realizar las mismas actividades que hacía antes. Por ejemplo, un caso nuestro, una niña fue atropellada y le afectaron, le causaron pues un hematoma con una motocicleta, le causaron un hematoma orbital. Entonces, se solicitó a medicina legal
porque el representante de víctimas solicitó una indemnización demasiado elevada y aportó las fotografías de la niña a los 2 o 3 días de haber sufrido el accidente, y obviamente el rostro se le veía desfigurado por los hematomas en la zona orbital. Pero se solicitó a medicina legal al cabo del tiempo, cuando ya en sede de reparación integral se decretaron pruebas, se hiciera una fijación fotográfica a fin de determinar ya cómo estaba la niña en su proceso de cicatrización y sanación. Y lo único que se pudo percibir era una ligera pigmentación en el párpado inferior, una ligera pigmentación que podía ser disipada a través de todos los cosméticos que existen ahora para las mujeres. Entonces el apoderado de víctimas sacó a relucir que la niña, pues dentro de sus aspiraciones, era ser modelo, y entonces que por esa circunstancia ya la niña no podía ser modelo, porque ya se había desconfigurado esa armonía facial que exige pues el mundo del modelaje. Ese es el daño de vida de relación, que una afectación a la realización de las actividades que antes hacía, y que eso le perjudicaba para el futuro, para poder cumplir su proyecto de vida, que era ser modelo. Bueno, no se concedió el monto que estaban pidiendo, pues obviamente hubo un daño y eso hay que valorarlo, pero se dijo que con maquillaje podía disipar esa secuela que le quedó a la niña Vicky. Traigo a colación este ejemplo para explicar cuál es el daño a la vida de relación. Bueno, también tenemos entonces, primero, los perjuicios morales objetivados, los perjuicios morales subjetivados, el daño a la vida de relación y los perjuicios materiales. El daño material se divide en daño emergente, y este daño emergente es efectivamente el daño que causó el delito, el costo de ese daño. Y también incluye este daño material el lucro cesante, que puede ser lucro cesante consolidado o lucro cesante a futuro. Y ese lucro cesante es la utilidad o ganancia que la víctima deja de percibir por la afectación que le ha ocasionado el agresor. Bueno, aquí quiero preguntar si me están escuchando bien. Sí, doctor, lo escuchamos muy bien. Perfecto. Bueno, Sí, doctor, muy bien. Yo creo que Perfectamente. las preguntas es al final, o cómo está diseñado, doctora, la Sí, charla. doctor. Al final le damos el uso de la palabra a los estudiantes que levanten la mano, pero sin embargo en el chat pueden ir plasmando sus preguntas. Bueno, muy bien. En cuanto a los perjuicios morales subjetivados, esto es, como su nombre lo indica, morales subjetivados, es el dolor, la angustia, la zozobra, que es imposible de cuantificar a través de un perito, inclusive, o a través de una prueba. Cualquier medio de convicción que se quiera acreditar los perjuicios morales subjetivados es imposible. Por ello, entonces, uno de los remedios que ha considerado la legislación civil es aplicar el principio de equidad plasmado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, que se deja
al arbitrio, más no arbitrariedad del juez. A ese arbitrio, a esa ponderación que debe guiar el juez de acuerdo a la magnitud del dolor que pueda apreciar en la víctima y en sus parientes como víctimas indirectas. Entonces ese principio de equidad faculta al juez para que haga una cuantificación ponderada, equilibrada, equitativa y de acuerdo a la magnitud del daño moral que se le ha causado a la víctima. En cuanto a la recordemos que cuando ya termina el proceso penal con una sentencia condenatoria, la víctima tiene 30 días hábiles siguientes a la fecha en que quede en firme la sentencia para promover el incidente de reparación integral. Esto lo regula la Ley 1395 de 2010. Esta Ley 1395 de 2010 dice que la víctima cuenta con 30 días siguientes a la fecha en que alcance firmeza la sentencia condenatoria para promover el incidente de reparación integral. Y entonces se creó la incertidumbre si esos 30 días eran hábiles o eran días calendario o eran días hábiles. Entonces, la jurisprudencia es la que se ha encargado de dilucidar este aspecto y ha dicho que los 30 días son hábiles. La víctima, a través de su apoderado, puede hacer la solicitud al juez de conocimiento que se fije fecha para la apertura del incidente de reparación integral. Fijada esa fecha, en la primera audiencia que decreta la apertura del incidente, se reconocen a las víctimas. Recordemos que el primer momento de reconocimiento de las víctimas es en la audiencia de formulación de acusación. Si allí no se hace, también se puede hacer al momento de la apertura del incidente. Y allí también, por favor apaguen los micrófonos, el que tenga prendido el micrófono. Allí en el incidente también se ordena citar a los terceros civilmente responsables. En muchos casos, tenemos muchos casos de homicidio culposo en accidente de tránsito y lesiones personales culposas o en accidente de tránsito. Cuando esto sucede, generalmente se traen una póliza de seguros, una póliza a todo riesgo, y entonces en estos eventos hay que citar como tercero civilmente responsable o llamar en garantía a las agencias aseguradoras para que cumplan la obligación a cargo del agresor de reparar los perjuicios. Pues para eso se adquiere una póliza de seguros. Allí en esta primera audiencia, el apoderado de víctimas, el representante de víctimas o el defensor de víctimas, estos nombres son los que se manejan en el proceso penal, va a presentar su pretensión oralmente, con expresión concreta de la forma de reparación a la que aspira e indicará las pruebas que pretende hacer valer. Hay muchas víctimas que dicen solamente voy a reclamar una reparación simbólica. Y desisten o no están interesados en promover la reparación por daños y perjuicios, porque advierten muchas veces que
la mayoría de nuestros usuarios, de nuestros procesados, son chicos de estrato 1 y 2 que viven en condiciones infrahumanas y que no tienen la posibilidad de reparar los perjuicios. El juez debe examinar la pretensión y si considera que reúne los requisitos legales, la puede admitir siempre y cuando esta solicitud provenga de quien es realmente víctima, porque esa es una circunstancia que debe ser analizada por el juez de conocimiento, si realmente el reclamante en el incidente de reparación integral ostenta efectivamente la calidad de víctima, o que de pronto esté acreditado el pago de los perjuicios y ese pago de perjuicios sea su única pretensión. Sucede mucho en nuestra jurisdicción que cuando participan adultos y menores en el delito, los adultos en la jurisdicción de adultos, para aminorar el juicio de reproche, llegan a un acuerdo indemnizatorio con la víctima. Y entonces eso repercute también favorablemente en el adolescente infractor. Pero muchas veces la víctima pretende reclamar perjuicios en adultos y también reclama perjuicios en la jurisdicción de infancia y adolescencia, y eso no se puede permitir. Muchos casos se nos han presentado donde el defensor del adolescente agresor da a conocer que la víctima ya fue reparada en el sistema de adultos por los copartícipes adultos que estuvieron con el adolescente en la comisión del delito. Entonces, en este evento hay que rechazar el incidente de reparación integral, o también cuando el incidente es presentado ya vencido esos 30 días de que dispone la víctima para promover el incidente. Entonces, en esos eventos, cuando se le precluye esa oportunidad de solicitar la apertura del incidente de reparación integral en el campo penal, puede acudir a la justicia civil. Recuerdo que en la justicia civil basta acreditar los daños. No necesitan una sentencia condenatoria para adelantar un proceso indemnizatorio en la justicia civil. Basta acreditar el daño, aunque es un insumo valioso o un elemento material probatorio valioso el hecho de llevar a la jurisdicción civil ya la sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. El Consejo de Estado, bueno, les tenía preparado para la charla aquí en otro computador, porque yo no sé aquí compartir documentos. Me traje otro computador aquí para que me sirviera para abrir el documento y no me sirvió. Les quedo debiendo la cita jurisprudencial. El Consejo de Estado ha sostenido que basta acreditar el daño para obtener una reparación de perjuicios. Y también ha dicho en cuanto a los perjuicios morales subjetivados, que no se necesita prueba distinta que acreditar el daño. Entonces, los apoderados de víctimas en nuestro sistema y demás que en el sistema de adultos también lo hacen, ellos solamente solicitan perjuicios morales subjetivados, porque saben que no requieren un elemento material probatorio distinto que la sentencia. Ahí está acreditado el daño. O sea, el hecho de declarar responsable
a un adolescente de una conducta delictiva, pues se deduce que hubo un daño necesariamente. Entonces, para ellos relevarse de ese material probatorio dispendioso, que es muy intuitivo, porque recuerde que les decía que los perjuicios morales objetivados y los perjuicios materiales deben ser acreditados plenamente, al paso que los perjuicios morales subjetivados, lo reitero, basta acreditar el daño para reconocerlos. Entonces, aportan la sentencia o ya la sentencia condenatoria se tiene ahí en el trámite del incidente de reparación integral, y entonces solamente la víctima dice: sufrí un daño moral subjetivo, una tristeza profunda, una congoja, esto afectó mi vida personal, eh, tengo un trastorno afectivo, bueno, cualquier otra circunstancia que haya generado el delito desde el punto de vista de la psique. Entonces, eso facilita mucho el material, la práctica de pruebas en el incidente de reparación integral, porque es muy dispendioso la práctica de pruebas en el incidente de reparación integral, sobre todo cuando intervienen las aseguradoras en aras de enervar las pretensiones económicas de la víctima, pues traen unos medios de convicción muy dispendiosos, sobre todo para nosotros los penalistas, y que eso se debe tramitar con el Código General del Proceso, y muchos penalistas no manejamos con mucha holgura y mucha pericia el procedimiento civil. Entonces tenemos que estudiar, analizar, llamar al amigo civilista, a pedirle un asesoramiento. Entonces, para cada actuación que vamos a desarrollar, por cada paso que vamos a dar en el procedimiento. Porque, como les decía, esto es una figura extraña, el proceso penal. Sea abogado, porque el incidente de reparación integral se tramite ante la justicia civil, pero ha sido en vano todas las reclamaciones que se han hecho. Bueno, entonces, siguiendo pues con el procedimiento, que es muy sencillo, es muy entendible. El artículo 103 y siguientes de la ley 906 trae el trámite del incidente de reparación integral. Según como está concibido allí el procedimiento, el incidente de reparación integral se debía agotar, según la Corte Constitucional por allá, en los albores de la ley 906, según la Corte Constitucional se debía agotar ese trámite del incidente en 3 audiencias. Pero la realidad demostró circunstancias muy distintas. Y ya se ha dicho a través de la jurisprudencia que se debe tramitar el incidente a través de las audiencias que sean necesarias. El juez, entonces, una vez admitida la pretensión, la pone en conocimiento del condenado, y acto seguido ofrecerá la posibilidad de una conciliación. Este trámite del incidente de reparación integral es muy reiterativo en llamarle la atención al juez a que en todo momento y antes de iniciar todas las audiencias que conlleven el trámite del incidente, se motive a las partes a llegar a un arreglo amigable, a una conciliación, a fin de que pues sea más expedita la condena por perjuicios y que sean las mismas partes las que compongan su litigio, autocompongan su litigio. Si no hay ánimo conciliatorio, entonces a los 8 días siguientes, el sentenciado deberá ofrecer sus propios medios de prueba, que
los medios de prueba que siempre solicitan los procesados o el declarado penalmente responsable es la falta de recursos económicos. Y eso es una afirmación negativa que es imposible de demostrar, pues solamente con su testimonio de que no tiene bienes ni tampoco tiene ingresos de ninguna índole. Y aunque esa precariedad económica no es una causal justificativa para no fijar perjuicios, se deben fijar de acuerdo a lo acreditado dentro del trámite, sin que incida para nada en su cuantificación la pobreza del procesado. Tenemos, por ejemplo, eh, un homicidio, tenemos un incidente de reparación integral donde se está pidiendo una indemnización más o menos equivalente a 50 millones de pesos. Y pues la situación económica del adolescente es lo más lamentable que puede existir. La madre vive en un ranchito con quejas de techo de ternil, piso de tierra, tiene que velar por un niño, un joven de 21 años que es parapléjico, tiene una niña de 6 meses de nacida, el muchacho está privado de la libertad en el centro Caloyera Restrepo. Entonces, bueno, es una situación económica muy precaria y muy lamentable, pero eso no obsta para que, si se acreditan los 50 millones como perjuicio, se tengan que decretar. Practicada entonces las pruebas que soliciten ambas partes, cada uno de los intervinientes deberá hacer una fundamentación de sus pretensiones, lo que nosotros comúnmente llamamos alegaciones de cierre. Y en la misma audiencia, el juez dictará la sentencia. Se determinan los perjuicios de toda índole que se hayan solicitado y se hayan probado dentro del trámite. Como les digo, el trámite del incidente de reparación integral es muy sencillo. Lo dificultoso estriba es en las excepciones de mérito y excepciones previas y de mérito que presenten las partes, sobre todo cuando las aseguradoras tienen sus abogados muy expertos en materia civil. Entonces, la práctica de las pruebas también es bastante compleja, pues en algunos casos. Pero el trámite del incidente es muy sencillo y sumario. Y generalmente, pues no, con la población que nosotros trabajamos, la prosperidad del incidente de reparación, o al menos la reparación efectiva para las víctimas, es nula. Tenemos sentencias muy bonitas, con unos perjuicios muy bien tasados, pero ahí están, para mandarlas a enmarcar, porque es posible, no hay forma de hacerlas efectivas por la falta de recursos económicos de los agresores o de bienes para embargar, porque en el incidente de reparación integral también se pueden solicitar medidas cautelares como embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles para asegurar pues el cumplimiento de esa obligación pecuniaria. Bueno, yo voy a dejar allí unas 5:50 porque estoy interesado en las preguntas de los participantes, porque como a las 6 ya tienen clases, entonces quiero dejar un espacio de 10 minutos para las preguntas. Muchas gracias, doctor. Doctor, veo que aquí en el chat hay una pregunta antes de darle el uso de la palabra a los estudiantes y dice, buenas tardes, ¿por qué la víctima no puede ser reparada en los dos sistemas si fue afectado por los dos indiciados? Bueno, porque es el mismo delito.
O sea, los adultos y los adolescentes, cuando actúan en un grupo criminal, le causan un solo daño a la víctima, un solo delito, o le causan varios delitos, pero un solo daño, ¿sí? Entonces, la reparación debe ser una sola. Esa es la razón, ¿sí? Tampoco se puede permitir pues que la víctima vaya a recibir si bien es cierto, la víctima tiene toda la protección dentro del proceso penal, tampoco se puede permitir que se vaya a causar un abuso y va a reclamar doblemente los perjuicios. Muchas gracias. ¿Alguno de los estudiantes o participantes en la barra tienen alguna pregunta? En caso afirmativo, por favor, levantar la mano para darle el uso de la palabra. Profesor Julio, le damos la Doctor, bienvenida. El profesor Julio es asesor de penal en el consultorio jurídico y le agradecemos a él también la posibilidad de contar con el doctor Humberto, ya que él hizo este puente. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Doctor Julio. Humberto, doctora Joana, muy buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera ser breve en la pregunta, pero quiero trasladarles una pregunta que me hacen los estudiantes siempre que son nombrados como representantes de víctimas en los delitos contra el patrimonio económico. Y es, la víctima le manifiesta a los estudiantes: me hurtaron un teléfono de marca, digamos, iPhone, y el celular vale 5 millones de pesos. Los estudiantes siempre entran en enfrentamiento con la víctima porque no tiene soporte probatorio de lo que pretende como reparación para efecto del 268, 269 en penal. Sí, Entonces, yo les digo, es que ustedes son los abogados de las víctimas, no tienen por qué confrontarlo. Quien tiene que confrontarlo será la otra parte. Sería sí, solo un consejo frente a eso, porque son los representantes de esas víctimas en las primeras audiencias de acusación o concentrada, depende del procedimiento en el cual se vaya a llevar un preacuerdo, una terminación anticipada, que necesiten devolver el incremento patrimonial. Y, doctor, de una vez quiero hacer otra pregunta, y es, la figura del preacuerdo y el allanamiento. La Corte tiene dos posiciones, ¿cierto? Devolución de incremento patrimonial para el allanamiento y tenga derecho a rebaja, o no hay devolución de incremento patrimonial, porque en menores se maneja una figura completamente sí. diferente. En menor, Sería diferenciar eso. sí, en menores están prohibidos expresamente los preacuerdos. Por eso nosotros no manejamos las repercusiones económicas que conllevan un preacuerdo. Eso está prohibido expresamente porque como es una jurisdicción netamente formativa y educativa, la jurisdicción nuestra no es punitiva, que hay que privarlos de la libertad en delitos muy graves como el secuestro, extorsión, homicidio o delitos sexuales agravados, conlleva una privación de libertad de 2 a 8 años, pero esa privación de la libertad no es si bien es cierto, tiene una restricción a la libertad, esa reclusión se lleva a cabo en centros de atención especializados, donde tienen todo lo necesario, inclusive hasta mejor tratados y alimentados que en su propia casa. La alimentación es excelente porque es un menú que está vigilado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tienen atención las 24 horas de un equipo técnico compuesto por psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos y asistentes sociales. Son personas expertas en abordar la problemática que registra el adolescente de acuerdo al delito que cometió. Entonces, no interesa mucho el aspecto económico en cuanto a la reparación para efectos de una negociación con la fiscalía, porque aquí están prohibidos.
expresamente, justamente por eso, porque es una justicia, no es una justicia punitiva o castigadora, sino formativa. Aquí se maneja una prevención especial, o sea, la sanción pedagógica nuestra conlleva una prevención especial, o sea, va dirigida exclusivamente a manejar la problemática del adolescente y a tratar de ayudarle a elaborar un adecuado proyecto de vida para formarlo como persona de bien para su entorno social y familiar. Entonces el aspecto económico sí lo hacemos a un lado y por eso pues no hay negociaciones, ¿sí? Lo único, ahora, aquí sí opera la aceptación de cargos y es un factor que obra positivamente para deducir la sanción pedagógica. Pero esa aceptación de cargos tiene que ser voluntaria y unilateral del mismo adolescente, no es porque el juez se lo insinúe ni tampoco, o sea, el defensor técnico lo que hace es recomendarle que debe aceptar los cargos si no tiene pruebas para enervar su presunción de inocencia, ¿sí? Entonces, el defensor público cuando aborda al adolescente le dice, ¿usted qué pruebas tiene para yo preservar esa presunción de inocencia que usted tiene como garantía? Entonces, si no le ofrece ningún medio de prueba, le recomienda entonces que acepte cargos. Pero esa aceptación de cargos es un factor que se tiene en cuenta al momento de definir la sanción pedagógica. Por ejemplo, si es una sanción privativa de la libertad, pues se va a imponer los mínimos. O muchas veces una sanción privativa de la libertad puede ceder frente a una ubicación en un centro de régimen semicerrado, frente a ese allanamiento. Entonces, ese aspecto nosotros no lo manejamos en cuanto a la negociación. Ahora, si tiene dificultad probatoria, o sea, cuando le gusta un celular, usted sabe que nosotros compramos celulares y no vamos a guardar una factura porque vamos a prever que nos lo van a hurtar y entonces que esa factura me va a servir para yo acreditar el costo del artefacto. En estos eventos lo que se puede hacer es solicitar un peritazgo, que un perito nos diga cuánto puede costar un celular con todas las características que diga la víctima, ¿sí? O, por ejemplo, el juramento estimatorio de la víctima. La víctima también puede, bajo juramento, decir cuánto le costó su teléfono celular. Sí, hay muchos medios de prueba para acreditar esa circunstancia. Y como usted lo dice, el apoderado de víctimas está para coadyuvar a la víctima, para asesorarlo y para defender sus derechos como tal. Doctor Humberto, entonces si me quedó claro, ese artículo 349 para el allanamiento que obliga en aquellos delitos que afectan el bien jurídico, el patrimonio económico, que es reintegrar la mitad del incremento y asegurar el remanente en esta justicia de menores en infancia y adolescencia no se aplica. No, eso no aplica. Eso no Listo. aplica. Ahora, si antes de imponer la sanción pedagógica, el adolescente infractor indemniza a la víctima, ese es un factor también positivo a considerar en la imposición de la sanción, ¿sí? Recordemos que la ley 906 de 2004 trae cuando la víctima es reparada integralmente, ¿sí? Entonces, eso también aplica en nuestra jurisdicción. Si el adolescente infractor o su familia está dispuesta a reparar a la víctima y lo hace antes de dictar la sentencia, eso es un factor también que se va a considerar positivamente al momento de deducir la sanción. Muchas gracias, doctor. Doctor, le doy el uso de la palabra a Robinson Medina Marín. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, doctores. Buenas Tengo una tardes. pregunta, teniendo en cuenta ya que mencionó pues lo que pasa con los menores que han sido reclutados en grupos ilegales o en bandas delincuenciales.
se busca mucho y se ve mucho, pues, que esos menores, aparte de ser los imputados, también muchas veces, y pues por lo general así es, y debe ser, el defensor busca que también se considere como víctima, porque Sí, pues los adultos los han usado para la comisión de delitos. ¿Qué pasa cuando a ese menor infractor se le declara también como víctima y entonces la persona que fue víctima de este menor sí puede iniciar un incidente de reparación teniendo en cuenta que ese menor también fue considerado como víctima o perdería en este caso como la posibilidad de pedir esa reparación integral? ¿O cuál sería el procedimiento ahí? bueno, el Código de Infancia y Adolescencia trae una disposición donde se dice que cuando se acredite la calidad de víctima en un adolescente, no se le puede imponer privación de libertad. Eso lo dice el Código de Infancia y Adolescencia. No se puede imponer privación de la libertad. Se le da a entender que se le puede aplicar cualquier otra sanción socioeducativa, o sea, que no conlleve privación de la libertad, como puede ser una prestación de servicios sociales a la comunidad, una amonestación, reglas de conducta o una libertad asistida. Pero el Código de Infancia y Adolescencia establece que cuando el adolescente resulta ser víctima, en estos casos, como plantea Robinson, no se le puede imponer privación de la libertad. Ahora, esa es una circunstancia que se tiene que acreditar dentro del proceso, porque entonces los adolescentes se van enterando de todas estas circunstancias, entonces cada que participan con adultos en actividades delictivas dicen, no, me obligaron o me instrumentalizaron, y eso es una circunstancia que se tiene que acreditar dentro del proceso. Pero generalmente cuando todos estos adolescentes desvinculados de los grupos al margen de la ley, trátese de grupos guerrilleros o de autodefensas, el Instituto Colombiano de Bienestar son considerados víctimas cuando son desmovilizados o cuando son rescatados por las autoridades, por las Fuerzas Armadas. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene un programa de protección o de restablecimiento de derechos y entonces nosotros los sacamos del sistema y van al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en protección. Le hacen un restablecimiento de derechos, los ubican académicamente, les brindan una asistencia psicológica a fin de superar pues ese trauma psicológico que les ha causado el reclutamiento en esos grupos al margen de la ley. Pero generalmente eso está previsto como para los grupos de guerrilla y autodefensas. Se estuvo propendiendo que también cuando fueran víctimas de grupos delincuenciales, ya pues muy reconocidos en las grandes capitales, pero hasta ahora eso no se ha hecho efectivo. Entonces, cuando se acredita dentro del proceso penal que efectivamente ese adolescente fue instrumentalizado por grupos al margen de la ley, entonces se debe de aplicar en vez de una sanción pedagógica, una medida de restablecimiento de derechos que es de índole administrativo y a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No sé si te quedó clara tu inquietud. Doctor, yo me refiero es por decir algo, una reparación económica para las víctimas de ese adolescente. El adolescente que ha sido reclutado. Sí, Bueno, o por ejemplo, que son utilizados para cometer hurtos o pues otro tipo de situaciones y resulta que se demuestra que fueron instrumentalizados, pero no hay forma, o sea, o no hay ¿cómo le explico? O sea, no hay forma de condenar al adulto o los adultos que lo han utilizado, pero el menor sí demuestra que fue utilizado para eso, entonces el que puede ser obligado a reparar económicamente o no por ser también considerado víctima. por ser considerado víctima, pues no está obligado a una reparación por ser víctima.
obviamente. El Estado, a ver, a través de la unidad de víctimas, el Estado está brindando reparación a las víctimas en estos casos. La unidad de atención y reparación a las víctimas. Pero, pues según todos los protocolos y las exigencias de la unidad de víctimas, es muy dispendioso. Nosotros que tramitamos tutelas contra la unidad de víctimas, vemos la cantidad de obstáculos administrativos que le imponen a las víctimas para ser reparadas integralmente. Pero lo pueden intentar. Los adolescentes que han sido instrumentalizados le pueden reclamar al Estado una indemnización a través de la unidad de víctimas. O también si hay adultos que están siendo procesados, pueden pedir una reparación integral en el proceso penal donde se están judicializando los adultos. Pero él, pues, el adolescente no se puede obligar a una reparación, porque como no es responsable de ninguna conducta, obviamente por ser víctima, entonces no está llamado a hacer una reparación. ¿Hay alguna otra pregunta? Levanten por favor la manito si tienen más preguntas. Bueno, creo que por parte de los participantes no. Doctor Humberto, yo sí tengo una pregunta. ¿Se equipara la audiencia de medida de aseguramiento en infancia y adolescencia con la ley 906? Y de ser así, ¿la labor de la víctima en esa audiencia es la misma? ¿O cuál es el rol de la víctima en esa audiencia? Sí, el rol de la víctima es el mismo. Como les decía, la participación de las víctimas tanto en el sistema de responsabilidad de adultos o el sistema de responsabilidad de adolescentes es el mismo, porque tenemos que acudir a la ley 906 de 2004, que es el Código de Procedimiento Penal. Es la misma. Ahora, en adolescencia, al momento de solicitar la fiscalía, una medida, aquí decimos es medida de internamiento preventivo, que también se le puede decir una medida de aseguramiento. Lo que pasa es que aquí en infancia y adolescencia manejamos una cantidad de términos engañosos, podríamos decirlo, porque aquí está prohibido decir orden de captura. Aquí se llama orden de aprehensión. Una cantidad de eufemismos pues que no le vemos razón de ser. ¿Qué diferencia hay entre una orden de aprehensión y una orden de captura? Si la orden de aprehensión va a la policía de infancia y adolescencia y priva de la libertad al adolescente y lo lleva al centro especializado, ¿sí? Lo mismo que hacen en adultos, la policía lo captura y lo llevan a una cárcel. Entonces aquí manejamos en esta jurisdicción una cantidad de eufemismos y entonces que no podemos decir medida de aseguramiento, sino una medida de internamiento preventivo, pero eso es lo mismo. La víctima tiene derecho a participar en esa audiencia, tiene derecho a participar y si está representado por su apoderado, pues tiene ciertas prerrogativas. Lo que sí no puede pedir es la privación de la libertad en el evento que la fiscalía no lo solicite. Porque la víctima no está facultada para apelar una sentencia donde se declara responsable y no se impone medida privativa de la libertad, ¿sí? O sea, Esa sí es una diferencia con la ley 906. Entonces, mire, la víctima no está facultada para apelar una sentencia condenatoria cuando no se impone una privación de libertad. ¿Por qué? Porque la víctima lo que está esperando es una reparación integral, que haya justicia, que haya verdad. Entonces, ha dicho la jurisprudencia que el apoderado de víctimas no está facultado para impugnar. Ahora, cuando la fiscalía solicita una preclusión,
la víctima, si no está de acuerdo, sí puede impugnar esa decisión. Sí la puede impugnar. Pero en el evento de la medida de aseguramiento de la que usted hace referencia, que en nuestro caso es una medida de internamiento preventivo, la víctima tiene derecho a participar, mas no tiene derecho a solicitar la privación en el evento de que la fiscalía no la solicite. ¿Me quedó claro? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguien de los participantes tiene otra pregunta o damos por culminada esta barra académica? Doc, una que se escribió ahí en el grupo, buenas tardes, señor juez y doctora Giovanna, que preguntan cuando el adolescente tiene 17 y ya va a cumplir 18 y en el proceso cumple los 18 años, ¿qué trato se le hace al adolescente? Se sigue procesando como menor. Incluso nosotros tenemos jóvenes en el centro Carlos Lleras, que es la cárcel de menores, que a nosotros no nos gusta decir cárcel, sino centro de atención especializada, porque ellos están allá muy dignamente, pues están privados de la libertad, en una jaulita de oro, pero están privados de la libertad. Pero si cumplen a edad 18 años, siguen cumpliendo la sanción hasta que la cumplan en su totalidad. Nosotros, allá hay adolescentes inclusive de 24 y 25 años de edad, porque ingresaron al porte de cumplir sus 18, porque cometieron el delito 4 o 5 meses antes de llegar a su mayoría de edad, y se les impuso 5 o 6 años de privación. Entonces obviamente ellos allá van a llegar a los 20, 22, 23, porque hay un concepto equivocado pues del común de las personas que no conocen esta jurisdicción nuestra, que piensan, inclusive las víctimas solicitan que cuando el adolescente cumpla 18 lo pasemos para Bellavista. Y eso no puede ser así. Él delinquió siendo menor, y como menor deberá seguir siendo tratado, ¿sí? Distinto a lo que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos opera el sistema de, se me olvida el término. Significa que en Estados Unidos, cuando un menor de edad comete delitos, un equipo interdisciplinario va a valorar, de acuerdo a cómo cometió el delito, va a valorar si actuó como adulto o como menor. O sea, si el delito fue muy aberrante, fue programado, fue planificado, entonces considera el equipo técnico que actuó como adulto, entonces lo procesan como adulto y va a una cárcel de adultos. En Estados Unidos hay chicos de 15 años en cárcel de adultos, ¿sí? Entonces, incluso hay un joven que delinquió con un tío y están esperando ambos la pena de muerte, y él siendo menor de edad. Ese es el país de las maravillas. Está esperando la pena de muerte de ese menor de edad. Pues ya es mayor, porque ese es un caso que sucedió hace como 5 años, donde el adolescente con el tío participaba en asaltos. Entonces cometieron homicidios y entonces ambos están ya condenados a pena de muerte en un estado ya de Estados Unidos donde existe la pena de muerte. Recuerden que no en todos los estados de Estados Unidos existe la pena de muerte, pero ellos delinquieron en uno donde sí existe, y ambos están esperando esa pena capital, ¿sí? Pero en Estados Unidos ellos evalúan si actúa como menor o si actuó como adulto. Entonces, de acuerdo a ese concepto, determinan para dónde van, si va a una cárcel de menores o una cárcel de adultos. Se llama la teoría del discernimiento. Esa es la teoría del discernimiento que ellos manejan allá, ¿sí? Bueno, y entonces si el joven es sancionado y muchas veces ya cumpliendo los 18 años está recibiendo la sentencia, pero nosotros no podemos decir, usted ya tiene 18 años, entonces esta sentencia la vas a cumplir en Bellavista o en la cárcel del Pedregal. No, tenemos que seguirlos tratando como menores infractores. Sí.
Doctor Humberto, le doy el uso de la palabra a Jairo Alonso de los Ríos y yo creo que con él ya terminamos. Sí. Jairo, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Doctor Humberto, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Doctor Humberto, mi pregunta pues no tiene que ver mucho en cuanto a la reparación de las víctimas, que es lo que estamos hablando ahorita en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, pero no podía dejarla pasar como la oportunidad usted como operador pues del sistema, como juez de menores, de adolescentes. ¿Usted qué le parece, en su opinión, las penas que tenemos en este sistema de responsabilidad penal para adolescentes en Colombia? Que tiene también que ver un poquito con la última intervención que usted acaba de hacer, que la diferencia que tenemos con Estados Unidos, y no sé qué tan bueno o qué tan malo sea eso para un sistema jurídico del país. Muchas gracias. Bueno, es una pregunta muy interesante y que demanda una respuesta bastante profusa, porque tenemos que acudir a los tratados internacionales. Mira, los tratados internacionales, si vamos a analizar la Convención Internacional de los Derechos del Niño, las reglas de Beijing, las directrices de Riad, las reglas de La Habana, las reglas de Tokio, todos estos tratados hacen causa común en que el niño, niña, adolescente infractor no sea privado de la libertad. Es más, estos tratados dicen que no debe existir la justicia penal juvenil, que debe existir un órgano administrativo que le imponga una medida no sancionatoria, sino medida de restablecimiento de derechos. Entonces, propenden porque no haya justicia penal juvenil, sino como un organismo administrativo tipo Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde haya un restablecimiento de derechos, porque consideran que el niño se afecta psicológicamente, si es llevado ante los tribunales. Entonces, pues eso es un discurso muy romántico, que muchas veces en este país, con tanto conflicto social, se queda desfasado, ¿sí? Pero todos estos tratados hacen causa común para señalar de que el adolescente debe ser privado de la libertad como último mecanismo, como último recurso, o sea que se deben acudir a otras sanciones distintas a la privación de la libertad, y que la privación de la libertad sea por los delitos más graves y que por el menor tiempo posible. O sea, es un principio minimalista que rige pues todos los tratados internacionales. Colombia se ha adherido a esos tratados internacionales, inclusive el Código de Infancia y Adolescencia en su artículo 6 dice que esos tratados hacen parte del Código de Infancia y Adolescencia, o sea que no podemos hablar ni siquiera de bloque de constitucionalidad para poderlos traer a nuestra jurisdicción, sino que ya están incorporados en el Código de Infancia y Adolescencia, porque el artículo 6 dice: la Convención Internacional de los Derechos del Niño y los tratados internacionales hacen parte de este código. O sea que nosotros tenemos que acudir a esos tratados internacionales que son bastante benevolentes para los adolescentes infractores. Ahora, nosotros no podemos equiparar un adolescente italiano con un adolescente colombiano, porque en Italia están dadas todas las condiciones sociales, culturales y económicas para que el adolescente no cometa delitos. Por ello hay jurisdicciones más drásticas que las nuestras. Por ejemplo, la legislación española consagra una privación de libertad de 15 años, mientras que la nuestra, la sanción mayor que hay es de 8 años de privación de la libertad por secuestro, extorsión, homicidio y delitos sexuales agravados. En España son 15 años y fuera de cumplir 15 años tienen 3 años más de libertad asistida. Entonces, mire usted, 18 años. En Estados Unidos, estar estudiando es una obligación y si no lo hace, va para la cárcel. Entonces, y mire que en nuestro medio, el derecho a la educación, como su nombre lo indica, es un derecho. Y entonces a mí no me pueden obligar a tomar ese derecho. Yo estoy
yo estoy libre de escoger si lo asumo o no lo asumo, si lo disfruto o no lo disfruto. Entonces, las jurisdicciones son muy disímiles de acuerdo al contexto sociocultural, social y económico. Entonces, por ejemplo, en España, como están dadas todas las condiciones para que el adolescente no delinca, entonces si lo hace es porque realmente tiene una proyección al delito. Entonces, ahora, nuestro medio tan conflictivo, donde vemos adolescentes cometiendo unos delitos aberrantes, que nosotros no podemos decir que han sido instrumentalizados, sino que ellos motu propio han decidido cometer delitos aberrantes, y sobre todo bajo los efectos de sustancias estupefacientes. La jurisdicción nuestra es muy benigna, es muy protectora, y está desfasada pues de nuestra circunstancia social. La descomposición social que tenemos es bárbara. Entonces necesitamos una justicia que sea más formativa y más contundente para los adolescentes infractores, sin dejar de desconocer pues que las cárceles de menores, pues al menos aquí en Medellín, son centros donde no hay hacinamiento, donde reciben un trato digno, donde la alimentación es muy balanceada, están recibiendo asistencia psicológica, académica, formativa en el aspecto laboral. Y entonces, y las familias, al principio, cuando el joven se le quita una privación de libertad, las familias se conmueven y pues se compungen mucho porque va a privar la libertad, pero a través del tiempo dan los agradecimientos al personal, diciendo de que es excelente el programa porque se percibe y se palpa el cambio de los adolescentes después de un tiempo que ellos permanecen allá. Nosotros tenemos, perdón, ya tenemos jóvenes, arquitectos, abogados, ¿qué más? ¿Qué otra profesión? Jóvenes que han estudiado desde allá del Centro Carlos Lleras. Han estudiado a través por internet, pues virtualmente. Otros salen a clases, sobre todo en los últimos semestres, se les da un permiso especial para que salgan a clases, porque sí se requiere la asistencia presencial. Y ya tenemos varios jóvenes profesionales, entonces eso significa que los programas sí son benevolentes y que son efectivos. Bueno, espero que haya contestado el interrogante del joven. Sí, señor, muchas gracias. Bueno. No, él escucha, doctora, no la escucha. Doctor, muchísimas gracias por este espacio, por todo ese conocimiento, por la forma de explicarnos. Con seguridad enriquece el aprendizaje de todos los que hemos participado en esta barra. Esperamos contar con usted en futuras barras académicas. Claro, A todos los estudiantes y participantes les agradecemos mucho su atención y espero que sigan aprovechando todos estos espacios académicos. Doy por terminada entonces la barra. Muchísimas gracias. a ustedes muchas gracias. Feliz noche para todos. Muchas gracias por su atención y disponible para cuando lo requiera. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.